de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México, que nos tome esta comunicación. Juan Pablo, muy buenas tardes. Tania, buenas tardes a ti, Paco, a todo tu auditorio, a la orden. Gracias. Primeramente, que nos cuentes cómo toma el sector este anuncio realizado el pasado miércoles por Segalmex respecto al precio de garantía. Mira, en primer lugar, sin ser grosero, con todo respeto a los representantes de las instituciones, son muchas mentiras que se la pasan diciendo a diario, y los productores hoy sufrimos de acceso a crédito, hoy sufrimos de acceso a recursos para la producción. El gobierno, en voz de Víctor Villalobos, la semana pasada dijo que estaban preocupados por qué iban a hacer por tanto alimento que está produciendo México. Pero ayer, en la comparecencia ante los senadores, ellos daban cifras que en realidad son mentiras. Mira, los otros datos que siempre comenta el presidente y todos sus súbditos, pues a nosotros nos dejan con la boca abierta y con gran preocupación. El sector agropecuario no está dando los resultados que se venía teniendo hasta 2018, sin defender a nadie, sin meter las manos por nadie, claro, mas sin embargo sí había cosas que estaban caminando. Hoy totalmente el gobierno sacó las manos de la producción agropecuaria. La parte nos preocupa mucho el desabasto de alimentos que está teniendo el sector rural, el sector productor de alimentos precisamente, porque a falta de programas de inversión productiva por parte del gobierno, hoy no tenemos acceso a créditos de maquinaria, de infraestructura y de insumos. Eso nos ha llevado a que México, en al menos el 60% hoy depende de la producción de alimentos de otros países, principalmente de Estados Unidos. Eso le viene bien al objetivo y a los acuerdos que seguramente tiene el gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos. Hoy vemos cómo los productores agropecuarios, pues ya no le estamos pidiendo nada a México, no le estamos pidiendo nada a López Obrador, porque ya vimos que no hay un solo centavo para impulsar la producción agropecuaria. México es el primer país que ha abandonado a su sector primario, al sector productor de alimentos. México, que es el primer país que de manera ortodoxa ha abandonado o ha aplicado más bien el neoliberalismo. Los productores de maíz en lo particular estamos preocupados porque de las 47 millones de toneladas de maíz que se consumían en México hasta este año 2019-20, se tiene el riesgo de importar hasta 20 millones de toneladas en este año. ¿Sí? El año pasado, 2019, llegamos a 18, tenemos el riesgo de llegar a 20. Estamos hablando de que prácticamente el 50% del grano de maíz que consumimos en México se va a importar. Eso representa casi 200,000 millones de pesos, ¿sí? Son dineros que se van a la bolsa de los productores de los Estados Unidos, porque es maíz que viene de allá al 100%. Un maíz amarillo transgénico que ellos se dicen proteger los maíces endémicos, pero a través de la importación pues vamos a tener una mayor contaminación de transgénicos a nuestras variedades, a nuestros materiales genéticos originarios. Es así como nos encontramos hoy México, hoy los productores de maíz, los productores en general del sector agropecuario de México, estamos muy desorbitados, estamos muy preocupados, porque lo único que nos deja este gobierno y lo que nos deja el coronavirus es una gran polarización en la opinión de los mexicanos, un gran divisionismo, ¿sí? Porque hasta antes de que llegara el coronavirus,
México ya tenía destrozada su economía, sus estructuras económicas ya estaban destrozadas, y eso nos va a llevar a que el sector agropecuario en al menos 6 años no tenga manera de recuperarse. ¿Por qué? Porque los créditos con los que contaban ya los productores pues van a ser impagables. De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional, las lluvias cada vez son menos, son más escasas, ¿sí? Y eso, no tener agua y no tener programas de inversión, nos deja en la total indefensión, Tani. Sí, preguntarte cuál es la circunstancia de la tortilla. Bueno, hemos escuchado de cierto encarecimiento de productos de maíz ante el acaparamiento de quienes ocultan este producto a fin de venderlo más caro. ¿Cuál es la situación actual? Mire, quien sufre en el tema de la tortilla es el consumidor. El productor, su condición no cambia porque, como siempre, se le ha venido pagando muy barato su grano. Donde se queda la utilidad es en el intermediarismo y en la comercialización, ¿sí? La tortilla hoy, viendo el país, tenemos precios desde los 16 pesos hasta los 22 pesos que está el kilo de tortilla. El acaparamiento se hace ciclo tras ciclo, periodo tras periodo, pero hoy por el tema de la inmovilidad y eso, pues, y por que se está produciendo menos maíz que el año pasado, pues se tiene la oportunidad por parte de los comercializadores de incrementar su precio. Hoy nos encontramos regiones como en la costa sur del estado de Guerrero, Morelos y Sonora, que andan arriba de 6,000 pesos la tonelada de maíz, cuando en el mercado el gobierno, a través de sus precios de garantía, lo está pagando, no precisamente al productor, sino a los intermediarios, lo está pagando a 5,610 y lo está vendiendo a 5,000 pesos, pero regionalmente los productores y los consumidores en promedio andan vendiendo el maíz en 6,000 pesos, ¿sí? Eso encarece al consumidor final, encarece el precio de la tortilla, y es ahí donde vamos a ver nosotros en los próximos días y meses cómo es que los consumidores, aparte de no tener ingresos, pues van a tener que comer menos tortillas, ¿no? Claro, Juan Pablo, ¿qué le diría usted a Sader, pues ante estos señalamientos, estas afirmaciones del pasado miércoles, y también qué le diría a los consumidores pues respecto a los productos mexicanos? Primero, a los consumidores decirle que deben de consumir productos nacionales, deben de confiar en el sector productor de alimentos mexicano primero, ¿sí? Y que bueno, la inmovilidad, claro que nos deja en total indefensión y con menos, pocos o nada ingresos, pero los productores nacionales aquí estamos para jugárnosla con ellos. Eso, con respecto a la Secretaría de Agricultura, al gobierno de México, que se deje de tanta palabrería. Los invitamos, ¿sí?, a que dialoguemos. Los invitamos a conformar un pacto, ¿sí?, por el campo de México, un pacto donde se impulse la producción económica de alimentos, un pacto donde sí tenga claridad el gobierno en lo que debe de estar invirtiendo en el campo, porque de lo contrario, si México no impulsa su sector, pues más difícil va a ser su recuperación. Los productores estamos para jugárnosla con México, más no con este gobierno. En los próximos días vamos a ver cómo se van a generar ya las movilizaciones, porque se está terminando de establecer el ciclo productivo primavera-verano, y no tenemos acceso a crédito, no tenemos acceso a incentivos y no tenemos claridad en las acciones del gobierno. Es mentira
todo lo que lo que ellos dicen que se ha logrado con los programas de Segalmex de precios de garantía, es mentira con lo que se ha logrado con el programa de producción para el bienestar, y es mentira que el programa de fertilizantes en el estado de Guerrero esté funcionando como ellos lo dicen, ¿sí? Te agradecemos estos minutos, Juan Pablo Rojas Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México. Ahí deja el llamado al gobierno federal, pues a este diálogo por el campo. Muchas gracias por estos minutos. A la orden, Tania. Buenas tardes.